Esta clase es la primera de 3 clases dedicadas a la filosofía de las matemáticas, que es el primer bloque de la asignatura de este año de filosofía de la ciencia. En la clase vamos a ver ejemplificados algunos temas generales sobre filosofía de la ciencia, pues si hay una filosofía de la ciencia o hay muchas, si hay una ciencia o muchas, cómo aparecen las verdades científicas y qué relación tienen con el contexto y con la realidad. Pero lo vamos a hacer a partir de algunos problemas específicos de las matemáticas y más en concreto de la geometría. Según muchos, esta es la primera ciencia y es muy filosóficamente interesante porque es la ciencia por antonomasia, pero también es la ciencia más rara de todas. Es una ciencia muy peculiar que no está claro qué es lo que estudia, qué entidades trata. Entonces, la pregunta que nos va a guiar es ni más ni menos qué son las matemáticas. Las clases se estructuran en torno a un texto, aunque se pueden seguir sin haberlo leído, porque casi todas las semanas habrá más de un texto a elegir. Entonces, en este caso, vamos a leer el de un filósofo de las matemáticas español que acaba de publicar un libro llamado Un mundo de artefactos, y es Javier de Lorenzo. El texto que vamos a leer es del 2016 y lo tenéis aquí. Aunque es específico sobre las matemáticas, de hecho empieza como el libro que acaba de publicar, empieza hablando de artefactos. Y lo que viene a decir es que el espacio en el que vivimos es geométrico, no porque la geometría euclidia o euclidiana sea natural, sino porque la hemos impuesto con nuestra práctica. Entonces, en sus propias palabras, dice, es lo construido geométricamente en su concreción material, no formal, dirá en otras partes, lo que constituye el auténtico nicho ecológico del ser humano individual, el espacio vivencial en el que transcurre toda su vida y toda su muerte. Yo creo que esto es un truco retórico más o menos para decir, oye, que tú, individuo, ciudadano, aunque no sepas mucho de matemáticas, que sepas que toda tu espacio perceptivo y vital, toda tu vida, no solo los aparatos, sino incluso cómo percibes el espacio, tiene que ver con las matemáticas. Pero es un espacio construido. Dice, esta construcción se ha apoyado en un tipo especial de geometría, la métrica euclidia. Una geometría que tampoco estaba dada en la física, o sea, en la naturaleza, y que ha ido construyendo de manera material, no formal, a la vez que iba construyendo con ella su propio nicho. El ser humano ha ido construyendo esa realidad artificial, pero que es un nicho ecológico superimpuesto al natural. Al hacer una pared, al trazar una puerta, ha ido creando la perpendicularidad y con ella el paralelismo. Ha ido estableciendo desde su práctica material con la plomada y escuadra o el gnomon los diferentes elementos geométricos que terminarán convirtiéndose en elementos conceptuales a largo plazo, independientes ya de esa relación material constructiva, aunque siempre se encuentran ligados, enlazados con la misma. Bien, pues algunos de vosotros a lo mejor estará pensando que las calles, casas, ciudades no acompañan a todos los seres humanos, sino solo a una pequeña parte de seres humanos y solo una pequeña parte de su historia. Sin embargo, sí que es verdad, en favor de la tesis de Javier de Lorenzo, que hay formas geométricas en casi todas las culturas y a menudo pues asociados a ritos, a mediciones astronómicas o a prácticas agrícolas. Por ejemplo, esto arte en roca, pues veis que tiene formas geométricas y alguien se podría preguntar ¿y por qué precisamente esa suerte de segunda naturaleza que van fabricando los seres humanos según Javier de Lorenzo para percibir el mundo y para poder habitarlo, porque precisamente es la geometría euclidiana? Según algunos arqueólogos, por ejemplo, esto está sacado de un artículo en ese sentido, es porque las estructuras cognitivas naturales de la psique humana más o menos son ya euclidianas. Entonces, por ejemplo, hay ritos con drogas alucinógenas en los que aparecen patrones geométricos que luego son los que ya desde el Paleolítico se pintan en las paredes o en las rocas o donde sea. Y esto es posible, es una hipótesis muy discutida, pero creo que no es lo que quiere enfatizar de Lorenzo. Lo que quiere enfatizar es que lo que hace que los patrones sean geométrico-euclidios no es la psique, la mente humana, sino que es la propia superficie plana bidimensional donde se trazan. O sea que el propio pintar en la roca ya impone ciertas características a esa figura que se está pintando. Es decir, que según él,
no es que la geometría euclídea se adapte mejor al espacio o a nuestra psique, sino que lo primero que hay que hacer en ese proceso histórico es convertir el espacio en bidimensional. Y dice él, aplanarlo. Para hacer una casa, lo primero que tienes que hacer, nosotros vivimos en un mundo irregular, complejo, lo primero que hay que hacer para hacer una casa, aunque sea una cabaña, es aplanar el terreno. Y pone un ejemplo muy bonito de cuando él entró de profesor en 1961 en el Colegio Ramiro de Maeztu y se encontró con una pizarra esférica, donde pudo por primera vez desarrollar la geometría esférica que había aprendido en la carrera. Es decir, que esto es, por ejemplo, una pizarra esférica. Él nunca había hasta entonces trabajado con una pizarra esférica que le permitió medir, por ejemplo, triángulos en los que, a diferencia de la geometría plana de Euclides, los ángulos de un triángulo no suman 180 grados y en la pizarra bidimensional sí que los suman. O sea que la propia superficie material de donde tú estés haciendo tu geometría, donde tú estés inscribiendo esos patrones, pues va a tener un efecto en el tipo de teoremas que logres alcanzar. Entonces de Lorenzo dice, pero un momento, ¿es seguro que en la pizarra bidimensional sí que es cierto que los ángulos de un triángulo suman 180 grados? Aquí veis que no suman 180 grados. 60 y 45 hacen más de 90 y más este ángulo recto pues hacen más de 90. Aquí estamos hablando de 195 grados. Pero dice el de Lorenzo, ¿estamos seguros de lo que estamos diciendo de que en el plano bidimensional sí que se verifica ese teorema de los triángulos que siempre suman 180 grados? Pues dice que no. Dice, agrego ahora que ningún triángulo trazado en la fisis, o sea, en la naturaleza, sea una roca, sea una pizarra, sea un papel, es tal que la suma de sus ángulos es dos rectos. O sea, 180 grados. Nadie puede sostener que esa afirmación sea verdadera de lo trazado, aunque sea trazado en un trozo de superficie plana euclídea. Sin embargo, conceptualmente es verdadera porque en el espacio conceptual construido a partir del material, el punto, el segmento carecen de extensión, carecen de materialidad. Es lo que la razón pide que se admite y es lo que aparece en el llamamiento explícito en lo que se escribe en el texto que acompaña el diagrama. Desde ese llamamiento se pasa a ver lo que la razón pide que se vea, un pedir que en su término original es un postular, un proceso imaginativo que va más allá del estrictamente sensorial perceptivo. Es lo que obliga a ver vestido al emperador desnudo, bla, bla. Vale. Es decir, que como se dice varias veces a lo largo del texto, el diagrama o ideograma es necesario para la geometría antigua, desde Euclides y tal. En la geometría algebraica cambia la cosa, aunque los signos tipográficos siguen siendo importantes. Dice, es necesario, sí, pero no es suficiente. Tiene que ir siempre, ese diagrama tiene que ir acompañado de una palabra escrita o hablada, normalmente en lenguaje natural, que es lo que permite interpretar al diagrama como término matemático. Es decir, el diagrama es el referente físico, pero el término con el que opera el matemático tiene ya componentes conceptuales que son propiamente matemáticos. Por eso, para la demostración de, por ejemplo, la inserción de un triángulo en una esfera, ahora veremos ese teorema, de que al insertar un triángulo en una esfera es siempre un triángulo rectángulo, en una esfera, perdón, en una circunferencia es siempre un triángulo rectángulo. Bueno, pues para esa demostración da exactamente igual que el triángulo y la circunferencia estén bien dibujados o mal dibujados, no es una verdad empírica, ¿no? Sino que es un postulado. Entonces aquí se pone poético de Lorenzo y dice, pero es que lo que se ve, lo que se ve es lo que la razón pide que se vea. Vale, pues es un modo de decir, la razón pide que se vea, es un modo de decir que pues es lo que acabo de decir, ¿no? Que la empiria del gráfico no es toda la matemática, sino que tiene que haber un postular. Dice, ese pedir, la razón pide que se vea, ese pedir es un postular. ¿Y qué se postula? Pues se postulan hipótesis de las que luego se puedan deducir conclusiones. Es decir, que se trata de unas reglas constructivas sin correlato real y tampoco físico, ni siquiera gráfico. Y aquí pone un ejemplo muy bonito que es el Menón de Platón, que a lo mejor ya conocíais de antes,
donde Platón habla de el modo de razonar de los geómetras, y es un modo que aparece como necesario, pero a partir de hipótesis que se postulan desde el campo mismo de las matemáticas, no desde fuera. A esto me refería ayer cuando hablaba de la verdad inmanente a un campo. Vamos a ver un ejemplo que es como mejor se entiende. El teorema de Tales que acabo de mencionar. Se trata de demostrar que cuando se inscribe un triángulo en una circunferencia, de modo que uno de los lados, la hipotenusa, sea el diámetro de la circunferencia, pues ese triángulo siempre es rectángulo. ¿Cómo se demuestra esto? Pues trazamos un radio desde el centro de la hipotenusa a cualquier punto de la circunferencia, y con esto tenemos, bueno, cualquier punto de la circunferencia no, hasta el vértice del triángulo que queramos demostrar que es rectángulo. Y como los radios son iguales, de A a O, de O a C y de O a B son iguales, tenemos que los dos triángulos resultantes son isósceles y a lados iguales, ángulos iguales, con lo cual alfa y alfa son iguales, beta y beta son iguales, de modo que alfa más beta son 180 grados, o sea que 2 alfa más 2 beta son 180 grados, 180 entre 2, 2 alfa más beta. Es que esto me hubiera gustado más hacerlo en la pizarra que he hablado, pero creo que se entiende el razonamiento. 2a más b, 2 alfa más beta, es igual a 180 grados. De la ecuación se pasa el 2 a donde está 180, 180 entre 2, 90, con lo cual alfa más beta igual a 90 grados, con lo cual tenemos que efectivamente es un triángulo rectángulo en el que el ángulo opuesto a la hipotenusa mide 90 grados. Y esto da exactamente igual que esté mal dibujado o bien dibujado. Se trata de qué se entiende por cada cosa, de qué se entiende por triángulo. El texto es el que te lo dice, qué se entiende por triángulo, qué se entiende por circunferencia, qué se entiende por ángulo, porque la figura es esencial desde el principio, incorpora esas componentes conceptuales, no solamente al final del proceso. Y solo una vez que se han emitido esas reglas que exigen ficciones del tipo que el punto es un punto no extenso, porque en realidad al pintarlo ya estamos pintando un punto extenso, pero el punto geométrico es un punto, no tiene extensión ninguna. Pero una vez que se han emitido esas reglas del juego, digamos, pues los términos y los conceptos entrelazados llevan a conclusiones de manera necesaria. Y esto, queridos alumnos, es el origen de la filosofía. No estoy exagerando, no me he equivocado, no es casualidad que se conoce con imprecisión histórica, pero da igual, es uno de los primeros teoremas geométricos demostrados, el teorema de Tales, pues no es la casualidad que el primer geómetra, digamos, sea también Tales de Mileto, el primer filósofo. Y es que la geometría y la metafísica, la geometría y la filosofía fueron de la mano en Grecia porque el razonamiento geométrico, la deducción, se convirtió en modelo de razonamiento verdadero en un mundo de doxa, de opiniones. Para los presocráticos, el modo de distinguir sus grandes metafísicas totalizadoras de las cosmogonías personalistas de las religiones que les rodeaban era justamente hacer geometría. Y para Sócrates y sobre todo ya Platón y Aristóteles, el modo de distinguir la filosofía de los sofistas, o sea, su filosofía de lo que hacían los sofistas que pululaban por la polis, pues era también precisamente esa referencia a la demostración necesaria de la geometría. Pero lo que insiste aquí de Lorenzo, volviendo a su esfera, es que estas demostraciones deductivas necesarias lo son en un ámbito formado por las reglas prácticas y conceptuales impuestas por el plano bidimensional y por la geometría euclidiana. En la esfera los teoremas ya son diferentes. Entonces, como sabéis, por los cursos que habéis tenido de Historia de la Ciencia, y hablaremos un poco más la semana que viene, en el siglo XIX se desarrollaron geometrías neoeuclidianas. Y desde ese punto de vista, ya cuando hay otras geometrías, pues se empezó a dudar de que la euclidiana fuera la natural, como más o menos se había pensado hasta entonces. Y entonces este punto de vista, ya con la ventaja de las geometrías euclidianas, permite a De Lorenzo enlazar con lo que decía al principio del artículo, que vivimos en un mundo, en un espacio de artefactos artificial, o más bien que
que el propio espacio incluso en el que habitamos es un artefacto. Y aquí es una parte del texto que casi ninguno habéis hablado de ella en vuestras respuestas, porque de pronto salta al siglo XVII y se pone a hablar de Pascal y de Hilbert y es un poco lioso. Pero vamos, lo que está haciendo simplemente es decir que Pascal, como fundador del espacio absoluto, entendido como un espacio ilimitado, homogéneo e isótropo, es decir, que da igual en qué dirección te muevas, pues dice que ese espacio depende enteramente de la geometría euclidia. Ese espacio que Pascal veía además como evidente, dice, esto no se puede discutir. Pues sin embargo es un espacio que los físicos del siglo XX, con ya geometrías no euclidias, y los geómetras como Hilbert, veían como un producto más bien de la sustancialización de los axiomas de la geometría euclidiana. Este extracto del texto es muy claro. Dice, un espacio absoluto infinito en cuanto a su grandeza y en cuanto a su pequeñez. Un espacio que por estas características es homogéneo e isótropo. Un espacio en el cual se incorporan o más bien abarcan los cuerpos sólidos geométricos. En otras palabras, un espacio donde se puede desarrollar la geometría métrica euclidia. Ese es el espacio absoluto de Pascal, que luego dirá de Lorenzo que es en realidad totalmente antiintuitivo, antiempírico. Y dice David Hilbert, ya geómetra del siglo XX, en 1925 dice, la suposición de un espacio infinito es una consecuencia directa, necesaria, de la geometría euclidiana. Es decir, como dice de Lorenzo, que invierte el orden de presentación de Pascal. Pascal dice, no, el espacio es así, por tanto la geometría euclidiana es la verdadera. Y dice, no, es que tú crees que el espacio es así porque partes de una geometría euclidiana, es lo que le está diciendo Hilbert. Y aquí lo interesante que trae de Lorenzo, dice, es que por tanto Newton, toda la mecánica de Newton se basa en este espacio de Pascal euclidiano, que no solo no existe en la naturaleza, sino que es un artefacto. Y que además se pone a todo lo empírico, puesto que el espacio empírico, nuestra experiencia diaria, digamos, es que ni es limitado, ni es homogéneo, ni es isótropo. O sea que la tesis fuerte de Lorenzo es que la geometría, que nació junto a las prácticas organizadoras de la realidad, pueden incluso llegar a negarla. Entonces, esa especie de sustancialización o hipóstasis de la geometría euclidiana es, por ejemplo, lo que lleva a Kant a decir que el sujeto trascendental, pues que la geometría euclidiana es la forma que tiene el sujeto trascendental de percibir el espacio. Y que la aritmética, a su vez, pues es la forma a priori que tiene el sujeto trascendental de percibir el tiempo. Con lo cual, Newton lo sustancializa físicamente, digamos, este espacio, Pascal y Newton, y Kant no psicológicamente, sino en el sujeto trascendental, que no es psicológico, pero lo sustancializa igualmente. Claro, por eso, cuando en el siglo XIX aparecieron las geometrías neoeuclidianas, cayeron más o menos por su peso tanto la mecánica de Newton, que sigue teniendo aplicación, por supuesto, local, como la filosofía de Kant, entendida al menos como Kant la había entendido. Entonces, volvamos ahora a la pregunta del principio. ¿Qué son las matemáticas? Para De Lorenzo. Parece que De Lorenzo está diciendo que las matemáticas, o al menos la geometría, son un artificio, como ya hemos visto, y además un artificio que impone el ser humano a la realidad para después sorprenderse de que la realidad encaje con su artificio. Y por eso De Lorenzo habla de trampa. Veremos a lo largo de este curso que hay otras perspectivas sobre qué son las matemáticas y en vuestras propias respuestas pues ya hay un poco más de variedad. La objeción obvia, yo creo, a la idea que presenta aquí De Lorenzo, manteniéndonos simplemente en el ámbito de la geometría, es que muchas partes de la realidad, como se ve en esta imagen, pues parecen geométricas independientemente de los seres humanos. Aunque aquí replicaría De Lorenzo, y no sin cierta razón, que las formas naturales son en realidad mucho más complejas que la abstracción que hacemos cuando buscamos solo simetrías geométricas. O sea, que nosotros somos los que abstraemos esas formas geométricas de una realidad mucho más compleja. Y entonces la pregunta obvia es cómo se explica el aparente encaje de las matemáticas en la realidad, o más bien de algunas partes de las matemáticas con algunas partes de la realidad. O sea, pongamos que De Lorenzo tiene razón, no es que solo cuando lo buscamos dice, bueno, vale, pero esa limitación sigue dejando el misterio abierto de por qué encaja una construcción nuestra con ciertas partes del mundo.
Ha habido matemáticos, físicos y filósofos a lo largo, pues desde Pitágoras en adelante, que han defendido que las matemáticas son las verdades más básicas en las que está escrita la naturaleza, que están en la superestructura del mundo, que están en la mente de Dios, y esa es la tradición platónica, digamos. En la tradición aristotélica es más bien que las leyes, eh, o sea, las matemáticas no son estructuras básicas que se impongan luego sobre las cosas, sino que más bien son regularidades que nosotros extraemos de las cosas empíricas, por abstracción. Es una especie de lenguaje muy abstracto, creado por los humanos, pero que como el lenguaje natural, pues a veces, mejor que otras, sirve para describir y descubrir patrones de distintos ámbitos de la realidad. Estas dos teorías, la platónica y la aristotélica, son más o menos realistas a su modo, cada una de diferente manera. La de Lorenzo, como hemos visto, es más constructivista. Son artificios que aplicamos al mundo al transformarlo. Me parece bien, pero me parece también que queda por explicar, que no queda claro en este texto, es de dónde sacamos nosotros unos artificios que nos permitan modelar el mundo, porque lo que no podemos olvidar es que nosotros somos parte del mundo y nuestras manos y la roca bidimensional, todo eso es parte del mundo, con lo cual, si podemos ser parte del mundo y además sus modeladores, sus moldeadores, pues será porque podemos engranar de un modo matemático, geométrico, físico, práctico, con algunas partes de ese mundo. Por ejemplo, haciendo corresponder los 5 dedos de la mano a 5 piedras que nos permitan cerrar un trato en un contexto paleolítico, por ejemplo, ¿no? Sobre este tema de una interpretación naturalista de las matemáticas hablaremos también en alguna clase posterior. Pues nada más, ahora vamos a pasar a la discusión del texto.